Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor, a todos los que están aquí en el santuario y aquellos que nos están viendo en línea. Les damos la más cordial bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a orar al iniciar esta mañana una nueva serie, pidiendo al Señor la guía del Espíritu Santo. Señor, gracias te damos este día por la vida que nos das, por el privilegio de venir, Señor, como tu pueblo, reunirnos para adorar tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nosotros, lo que estás haciendo y aún lo que harás en el futuro, Padre, para que nuestras vidas sean usadas para tu gloria. Padre, bendice nuestro tiempo aquí esta mañana, aquellos que ven, Señor, por el internet, los que estamos aquí presentes. Padre, pedimos que la palabra tuya, Señor, venga a ser luz para nosotros y que esta palabra sea, Señor, lo que tú usas para formar nuestra vida, nuestro carácter y para que te conozcamos como tal como tú eres y te has revelado. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Amén y amén. Aleluya. Este domingo iniciamos una nueva serie sobre el amor de Dios y le hemos titulado Entendiendo el amor de Dios. Ahora le voy a animar que en estas semanas que vienen no se lo pierda. Creo que será una serie muy interesante. Alguien dice, pues, ¿cuánto podemos hablar del amor de Dios? Hay mucho que entender acerca del amor de Dios y va a ser una serie muy emocionante y reveladora, creo. Así que nos embarcamos en un viaje, ¿verdad? Para conocer no solo el amor de Dios, sino creo que también el Dios de amor. Diga conmigo, el Dios de amor. Diga, el Dios de amor. No solamente tenemos, ¿verdad?, el amor que Dios nos da, pero Él es un Dios de amor. Así que al comenzar este viaje, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, vamos a ver que el amor de Dios, la bondad de Dios son temas muy persistentes, tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como en el Nuevo Testamento también. En el Salmo 136, no vamos a leerlo, pero si usted lo marca ahí para que después lo lea, en el Salmo 136 hay, ¿verdad?, 26 versículos y después de en cada versículo realmente en el versículo se encuentra el estribillo, su amor es para siempre. Se repite 26 veces en ese capítulo solamente. Su amor es para siempre. David escribió en el Salmo 63, en el versículo 3, dijo, tu amor es mejor que la vida. Fíjese. Tu amor, el amor de Dios, es mejor que la vida. Por eso mis labios, dijo David, te alabarán. Y luego en el Salmo 86, el verso 15, él escribió, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Y luego en el Salmo 36, verso 7, leemos que David escribió, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Y en el Nuevo Testamento, Pablo escribe a la iglesia en Filipos, en el capítulo 1 y el verso 9 de la Biblia de las Américas, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, dijo Pablo, abunde, que vuestro amor abunde aún más y más, dice, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Ahora, este amor del cual Pablo está hablando aquí, ¿verdad?, es amor personal, pero es el amor de Dios. Debe ser el amor, ¿verdad?, ágape. Y dice, y pido que vuestro amor, o sea, el amor que ustedes tienen, el amor de Dios, abunde aún más y más. Y luego dice en conocimiento. O sea que nos está diciendo que el amor de Dios, ¿verdad?, tiene ciertas características o tiene ciertas cosas que nosotros tenemos que entender, que se nos tiene que enseñar, que tenemos que conocer. Y dice, y más en un conocimiento verdadero. Porque hay a veces muchas cosas falsas que se dice, ¿verdad?, del amor de Dios. Y vamos a ver que la Biblia nos enseña. Pero dice en un conocimiento verdadero. O sea, no nada más conocerlo, pero conocerlo verdaderamente. Y dice, y en todo discernimiento. O sea, que nuestro amor tenga discernimiento. Que el amor de Dios discierne
las cosas, discierne entre diferentes cosas. Así que en casi todas las páginas, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, nosotros observamos la bondad divina, la tierna misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad y la gracia de Dios. Y todas estas son virtudes que expresan para nosotros el amor de Dios. Ahora, contrariamente a la creencia popular, la doctrina bíblica del amor de Dios no es simple. O sea, alguien dice, pues, ¿cuánto podemos aprender acerca del amor de Dios? Cuando nosotros empezamos realmente a estudiar la palabra de Dios, lo que la Biblia dice acerca del amor de Dios, nos damos cuenta, ¿verdad?, que lo que enseña la Biblia acerca del amor de Dios plantea todo tipo de dificultades filosóficas y, ¿verdad?, y también teológicas. Por ejemplo, cuando usted empieza a hablar del amor de Dios, la gente, ¿verdad?, hace algunas preguntas o tiene algunas preguntas. Por ejemplo, si Dios, como ustedes dicen los cristianos, es tan amoroso, ¿por qué es que envía a personas a un infierno eterno? Buena pregunta. O otros preguntan, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir el pecado, el sufrimiento y el dolor y la tristeza? ¿Por qué es que hay tanto de esto en el mundo? Y si Dios es amor, ¿por qué lo permite? Y otra pregunta que surge cuando hablamos del amor de Dios es ¿cómo puede existir o cómo pueden existir los desastres naturales como los terremotos, los chubascos, las inundaciones o las pandemias o otras formas de destrucción masiva y sufrimiento humano en un universo diseñado por un Dios de amor? ¿Cómo es que eso puede suceder? Y luego, por último, ¿por qué permitió un Dios amoroso que la raza humana se hundiera en el pecado en el primer lugar? Si Dios es un Dios de amor y tiene el poder, ¿por qué permitió que el hombre cayera en el pecado y todo el sufrimiento que vino a causa de eso? Ahora, muchos de nosotros hemos quizá oído esas preguntas, se nos ha desafiado, ¿verdad?, por esas preguntas, gente escéptica o quizá sus propios familiares o amigos, ¿verdad? Y nos piden que les demos una respuesta satisfactoria. Y parece que a veces las preguntas que tienen es lo que los impide a que ellos realmente crean en este Dios que la Biblia revela, el Dios de amor. Ahora, las respuestas a esas preguntas no siempre son fáciles, ya que a veces incluso Dios mismo no ha creído conveniente revelarnos todas las respuestas a esas preguntas. En cambio, Él se revela en la Biblia. Dios se revela su carácter, su persona, en medio de estos sufrimientos, como un Dios, ¿verdad?, que ama. Un Dios omnisapiente, perfecto, justo y supremo y bueno. Y simplemente nos llama a que nosotros confiemos en Él. Aleluya. Pero creo que por esto, el confiar en Dios se vuelve más fácil cada vez que nosotros entendemos más las Escrituras sobre el amor de Dios. Podemos confiar en Él más, entre más entendemos, más discernimiento tenemos sobre este tema. Así que en esta serie yo creo que vamos a lidiar con algunas de estas preguntas difíciles sobre el amor de Dios. Pero primero, antes de todo, debemos sentar bases para comprender lo que significa la Escritura cuando dice que Dios es amor. Ahora hay personas que, creo equivocadamente, piensan que Dios puede ser entendido solamente, ¿verdad?, en los términos de su amor. Y ellos han concluido, creo erróneamente, que cuando la Biblia dice que Dios es amor, eso es todo lo que Él es. Y no pueden creer que el amor de Dios puede ser consistente aún con la ira de Dios contra los pecadores. No pueden ver cómo Dios puede ser a la vez amoroso y estar enojado por el pecado y con los pecadores. Y luego hay aquellos cristianos, ¿verdad?, quizá con buenas intenciones. Nos preocupamos quizá por la pureza doctrinal
y a veces son cautelosos en enfatizar el amor de Dios, temen hablar de Él en absoluto, porque a veces sienten que predicar el amor de Dios en medio de una sociedad secular o impía es contraproducente. Y así que ambos extremos a veces pintan imágenes distorsionadas de Dios y confunden aún más, creo, el tema del amor de Dios. O sea, hay aquellos que piensan que debemos hablar solamente del amor de Dios y nada más. Y luego aquellos que piensan que no debemos hablar tanto de ello porque en medio de un mundo pecaminoso tiene que venir a reconocer de que hemos ofendido a Dios. Los dos extremos, como dije, a veces pintan una imagen distorsionada del amor de Dios. Pero ¿cómo podemos evitar estos extremos nosotros? Creo que es importante que sepamos y creo que debemos optar por permanecer en medio o dentro de los límites de lo que la Biblia nos enseña. No lo que nosotros creemos o lo que otros nos han dicho del amor de Dios, sino qué nos dice, ¿verdad?, el texto bíblico. Y creer que lo que Dios revela sobre sí mismo y sobre su amor es verdad. Y si podemos hacer esto, creo que veremos en una manera maravillosa, ¿verdad?, el amor de Dios hacia los pecadores y que también encaja perfectamente con su odio al pecado. Así que en esta jornada, esta serie hacia la comprensión del amor de Dios, debemos estar dispuestos a desechar muchas de las nociones populares o sentimientos populares sobre el amor de Dios. Y quizá nosotros también tengamos algunos de ellos. Muchas de nuestras presuposiciones acerca de Dios y del amor de Dios necesitan ser corregidas. Yo sé que al estudiar esto, algunas de ellas fueron corregidas en mi propio entendimiento. Así que el amor de Dios y su santidad deben entenderse cuidadosamente a la luz también de la ira de su ira contra el pecado. Debemos ver el amor primeramente desde la perspectiva divina, antes de que podamos entender la verdadera importancia del gran amor de Dios por nosotros. Y creo que este es un punto muy importante, porque si nosotros no entendemos primeramente de la perspectiva de Dios, qué es el amor de Dios y cómo el amor de Dios se manifestó, creo que entonces entraremos en muchos diferentes errores. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 3. Y esta mañana quiero simplemente darle una introducción a esta serie y luego hablaremos más en estas semanas que vienen acerca de lo que la Biblia dice del amor de Dios. Espero que juntos, ¿verdad?, podamos nosotros sentir la gloria celestial de Dios, que Dios quiere que nosotros experimentemos y que aprendamos que a veces aún las tristezas y el dolor de la vida humana, todos la experimentamos, no pueden anular el amor de Dios por la humanidad. Al contrario, nosotros solamente, ¿verdad?, podemos entender, podemos resistir, podemos, ¿verdad?, pasar cualquier prueba si estamos convencidos que Dios nos ama. El conocimiento de Dios trae grandes bendición a aquellos que lo conocen y lo entienden. Así que mi oración es que mientras buscamos comprender la plenitud del amor de Dios, también experimentemos la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso. Aquí en Éfeso capítulo 3, en Efesios capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y quiero que note algo muy interesante aquí que el apóstol escribe acerca del amor de Dios. Primero nos dice que es un amor multidimensional. Note la frase es:
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Nos habla de las diferentes dimensiones del amor de Cristo. Y luego dice que y dice aquí que el amor de Dios debemos de venir a conocerlo. Y conocer, dijo, el amor de Dios, el verso 19. Pero en el versículo 19 sí dice que este amor de Cristo excede. ¿Qué excede? Todo conocimiento. Todo conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos conocer algo que excede conocimiento o sobrepasa, como dice esta traducción? Conocer el amor de Cristo que excede conocimiento. O sea que no hay manera realmente de entender el amor de Dios, el amor de Cristo, si el Espíritu de Dios, si Dios mismo nos suministra a nosotros el entendimiento de ese amor. Y por eso Pablo dice, el amor de Cristo tiene una multidimensión que nadie realmente puede conocer y entender hasta que no viene a Cristo. Y el Espíritu Santo a través de la Escritura nos empieza a dar el conocimiento verdadero, como leímos allá, ¿verdad? El libro de creo que Filipenses. El conocimiento verdadero del amor de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de un amor no natural. No estamos hablando de un amor humano, hablando solamente, ¿verdad?, en términos humanos, sino que estamos hablando de un amor que necesitamos tener revelación de Dios para entender. Y dice, porque este amor excede el conocimiento, o sea, el conocimiento normal. Y luego Pablo dice aquí en el versículo 17 que debemos de estar arraigados y cimentados, dice, en amor, el amor de Dios. ¿Para qué? Para poder comprender otra vez el amor de Cristo. Note el verso 17. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. O sea, que tengamos la capacidad. Sin esa cimentación o ser arraigados en el amor de Dios, nos es difícil comprender, dice, con todos los santos, cuál es ese amor, cuál es esa multidimensión del amor de Cristo. Así que si usted quiere conocer el amor de Dios, va a tener que hacer la decisión de que va a tener que estar plantado, cimentado, arraigado su vida en el amor de Dios, lo que usted entienda y comprenda, para que usted pueda crecer, para que usted pueda entender toda la dimensión de ese amor. Y tercero, dice, cuando Cristo en nuestros corazones revela su amor, podemos llegar ¿a qué? Verso 19, a toda la plenitud de Dios. ¿Y cuántos queremos que la plenitud de Dios se manifieste en nuestra vida? ¿Verdad? Es lo que yo quiero. Señor, manifiesta tu vida, tu plenitud completa en mí. ¿Y sabe cómo lo hace? Lo hace a través de Cristo, porque Cristo es la plenitud del Dios invisible. Entonces está hablando aquí de conocer este amor, el amor de Cristo. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿cuánto te amó Cristo cuando entregó su vida por ti? ¿Qué me dirías? ¿Ve? Esa es una pregunta para realmente analizar. ¿Cuánto me amó Dios cuando entregó a su Hijo por mí? Una pregunta que nos debe de llamar la atención si queremos realmente conocer este amor de Cristo. Yo creo que se va a tomar una eternidad para conocer, ¿verdad?, este amor y estas dimensiones del amor de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 9. Yo estoy convencido, hermanos, y espero que usted también, pero estoy convencido, no en mi propia creencia, sino por medio de la Escritura, de que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. En Romanos capítulo 9, verso 16, Pablo dice, así que no depende del que quiere,
ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios es soberano en la salvación del hombre. No está en él que quiere ni el que corre, dice Pablo, sino en Dios, que tiene misericordia de todo pecador. Así que nosotros somos salvos, somos redimidos, como dice la Biblia, no por algo bueno en nosotros, sino porque Dios nos escogió para la salvación. Escogió a ciertos individuos y pasó por alto a otros. Y Él hizo esa elección, dice la Biblia en Efesios 1:4, en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y Él escogió, y esto es algo muy importante, Él escogió sin tener en cuenta nada de lo que vio en los elegidos. Simplemente, como dice Pablo en Efesios 1 y verso 5, que Dios, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos predestinó? En amor. Así que empezamos a ver que el amor de Dios no es más que simplemente que Dios me ama hoy, que Él tiene buenos planes para mí, pero que en amor, en el pasado, en la eternidad, escúcheme, en la soberanía de su propia voluntad, en amor, Él me predestinó. Él me escogió, ¿para qué? Para ser adoptado. ¿Sabe que nadie se presenta como candidato y se da voluntario para ser adoptado? Nadie viene y dice, a ver, adópteme, ¿verdad? Porque no es la manera en que eso funciona. Nosotros vinimos a Dios para decirnos, mira, aquí estamos, adóptanos. No, dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según que el puro afecto de su voluntad. Por eso Pablo dice en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que muestra misericordia. Y aquí nos dice que Él predestinó, ¿verdad?, a aquellos en Cristo que Él iba a adoptar según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es el afecto? Es su amor. Por el puro afecto de su voluntad, Él te amó a ti y a mí. Gloria a Dios. Por eso la soberanía de Dios en la salvación es muy importante entenderla. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender la salvación ni el amor de Dios. Y noten el versículo 5 otra vez. Dice, según el puro afecto de su voluntad, Él nos predestinó. Verso 4, Él nos escogió para que fuéramos, ¿verdad?, santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué más nos amó y nos escogió? Verso 6, para que fuéramos para la alabanza de la gloria de su gracia. El amor de Dios nos lleva a este fin. ¿Cuál es? Aquellos que realmente hemos conocido a Cristo, hemos sido salvos por la gracia en el amor de Dios, nos lleva a la alabanza de la gloria de su gracia. Porque nos damos cuenta que eso es lo que nos hizo aceptos en el amado, dijo Pablo. Así que el resultado de que Dios me amó antes de que yo estuviera aquí, antes de que yo naciera, en el pasado, en la eternidad pasada, Dios determinó por su propio amor llamarme a mí, y si tú estás en Cristo, llamarte a ti para que alabaras la gloria de su gracia. Y por eso la salvación es por Dios mismo, por el afecto de su voluntad y por gracia, para que nadie se gloríe. La alabanza toda es de Dios. Aleluya. ¿Sabías tú que existes en Cristo para alabar la gloria de su gracia? Y todos los días debería decirle gracias, Señor, que no fue por lo que yo hice, sino por lo que tú hiciste, de que ahora yo estoy en Cristo Jesús. Vaya conmigo al Antiguo Testamento, Jeremías, vamos al capítulo 31 de Jeremías. Ahora, entonces,
considerando esto que hemos leído, ¿qué tiene que ver la elección con el amor de Dios? La elección, hermanos, surge del amor de Dios, lo hemos visto. En amor, Él nos predestinó. Así que la elección sale o surge, ¿verdad?, de el amor de Dios. Y aquí en Jeremías, capítulo 31, los que Él escogió, dice Dios a Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, dice, Él los amó. En el Jeremías 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice Jeremías, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. A los que Él escoge, Dios los ama con un amor eterno. ¿Por qué? Porque Él los amó antes de la fundación del mundo, antes que ni estuvieran aquí. Qué hermoso pensamiento es, ¿verdad? Pensar eso, hermano, que yo no encontré a Dios, Él me llamó a mí. Él me creó y me creó para sus propósitos. La salvación es de un Dios soberano. Puede decir gloria a Dios. Aleluya. Deuteronomio capítulo 6, vamos ahí. Ahora, si es verdad que la elección surge del amor de Dios, y creo que lo es, porque lo hemos visto en varias escrituras, ¿qué pasa con los que Dios no elige? ¿Qué pasa con los que Dios pasa por alto? Los reprobados, los no elegidos, ¿serán amados también por Dios? Creo que primero Dios es, o debemos entender que Dios es soberano en el ejercicio de su amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios ama, lo hace del puro afecto de su voluntad. No hay nada en el pecador, en el hombre, que lo lleva a amarlo. Y por eso Dios es soberano cuando Él ejercita su amor. Y esto es muy importante para entender cómo Dios obra en su amor, no solamente hacia los elegidos, sino también hacia los reprobados, aquellos que Dios pasa por alto y permite que sean juzgados por su pecado y su rebelión. Creo que es una insensatez pensar que Dios ama a todos por igual. Ya en otra ocasión he dicho esto, o que está obligado por alguna regla de justicia a amar a todos por igual. He dicho que hay una distinción y en esta semana vamos a estudiar más acerca de esto en la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de los elegidos, de los hijos de Dios, como los amados. Y lo vemos en la Escritura. Amados por Dios. Pero nunca leemos eso, ¿verdad?, de la gente que no es de la familia de Dios. Dios nunca se dirige a los pecadores, ¿verdad?, o aquellos que no conocen al Señor como amados. Eso es un término exclusivo para los hijos de Dios, que nos da a entender de que hay diferentes maneras en que Dios ama. Pero Dios, otra vez, siempre es soberano sobre el ejercicio de su amor. Y Dios no está obligado, ¿verdad? Alguien dice, bueno, pero no es justo que ame a unos más que a otros. Ponte a pensar, ¿tú amas a algunos más que otros? ¿Serás injusto al hacer eso? Yo puedo decir que amo a la gente, ¿verdad? Pero yo amo a mis hijos mucho más que a otras personas. Y usted es igual, porque hay algo especial en los hijos, son mi familia, son mi simiente. Y Dios hace lo mismo y no ve lo mismo. Así que vamos a entender esto un poquito. En Deuteronomio capítulo 7, así que guarde ese pensamiento en su mente. Dios ejercita su amor
¿verdad? Como soberano, Él no está obligado a amar a todos por igual. En Deuteronomio 7, verso 6. Ahora, ¿por qué digo que Dios no está obligado a amar a todos por igual? Bueno, una razón muy importante y que la podemos ver fácil es que no hay nada en el pecador que llama el amor de Dios hacia ellos. El amor hacia los pecadores origina con Dios, no con el pecador. Entonces, si no hay nada en el pecador que llama a Dios que lo ame, entonces no puede haber ninguna regla que diga que Dios tiene que amar no solamente a los pecadores, sino a todos por igual. En Deuteronomio 7, verso 6, vamos a ver aquí, dice, porque tú, Dios le dice a Israel, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha ¿qué? Escogido para hacerle un pueblo especial. Ahora note que eso distingue a Israel de todas las naciones del mundo. Dios no escogió, ¿verdad?, al país americano, o al país mexicano, al país chino, ¿verdad?, como una nación especial. Aunque Dios ama, ¿verdad?, al mundo, pero Dios escogió a la nación de Israel y por eso dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora pregunta, ¿Dios puede hacer eso? ¿O es injusto? Hay algunas personas que quizás acusarían a Dios de ser injusto. Pero ¿cómo es que Dios puede, verdad, sobresalir o resaltar a un pueblo sobre los demás? ¿Que acaso Dios no ama a todos los pueblos? Sí, pero Dios es soberano en el ejercicio de su amor y Él ama a quien a Él le place y en la manera que a Él le place. Y note lo que dice aquí en el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, o os ha amado Jehová, y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y note que dice que Dios los eligió. El verso 7 en esta traducción dice, el Señor se encariñó contigo. El Señor te amó, se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Verso 8, lo hizo porque te ama. Lo hizo porque Jehová que te ama, os amó. ¿Y quién hizo esa determinación de amar a este pueblo sobre todos los demás? Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es soberano en el ejercicio de su amor. Y Él ama porque Él quiere. Porque el puro afecto, leímos en Efesios 1, el puro afecto de su voluntad lo lleva a amar y a determinar a quién ama. Ahora, Dios no ama a nadie porque tiene algún tipo de obligación de amarlos o de amar a todos por igual. En 1 Juan 4:8 leímos que Dios es amor. Así que Dios elige y elige a los que Él quiere amar porque Él es amoroso y porque Él es amor, no porque Él es injusto. Ahora, no hay nada más que el soberano y beneplácito, dice la Biblia de Dios, que lo obliga a amar a los pecadores. Solamente el afecto de su voluntad es el que dirige el amor de Dios. Ahora, creo que es claro en la Escritura eso y nosotros tenemos que tener eso bien claro cuando nosotros hablamos del amor de Dios. Dios no le debe amor a nadie, pero Dios ama porque Él decide poner su amor sobre nosotros. Y otra vez, porque no hay nada en el pecador que lo obliga a que Él ame. Todo el amor que viene de Dios hacia el pecador y hacia el mundo viene de su propia voluntad. Porque Dios es ¿qué? Soberano. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2. Ahora el hecho de que algunos pecadores no sean elegidos para salvación, no quiere decir que es prueba de que la actitud de Dios hacia ellos, ¿verdad?, está desprovista de un amor sincero. O sea, Dios sinceramente ama
y Él lo hace al nivel que a Él le place. La bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, ¿verdad? Son misericordias de Dios que brotan de su amor, de un amor ilimitado, y se muestran incluso hacia los pecadores más obstinados. Mire lo que dice Romanos capítulo 2. Dice Romanos capítulo 2, verso 4. O menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad o su bondad quiere llevarte, dice, al arrepentimiento. Menosprecias, Pablo dice, las riquezas de la bondad de Dios. Ve la bondad de Dios, la tolerancia de Dios hacia los pecadores y su paciencia. ¿Qué son? Son elementos del amor de Dios. Pablo está diciendo, Dios le muestra amor hacia aquella gente que, verdad, que es resistente a Dios y a los caminos de Dios. Es tolerante. ¿Cómo sabemos que Dios es tolerante? Porque la gente vive en pecado todo el día y Dios no actúa en contra de ese pecado todos los días. Y gracias a Dios que no lo hace, porque quizás no estuviera mucha gente aquí, no estuviéramos. Pero note, las riquezas de la bondad de Dios, dice Pablo, Él las manifiesta hacia ti en su tolerancia y su paciencia. ¿Por qué? Porque Él quiere traerte al arrepentimiento. Pero ¿qué hace la gente? Verso 5, dice Pablo, por la dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Así que aquí vemos que Dios manifiesta su amor hacia gente que vive y está en el pecado. ¿Cómo lo hace? Por la bondad de su ¿qué? De su paciencia y su tolerancia. Dios está muy paciente con los pecadores. Pero, dice, cuando el pecador en su obstinación y su corazón, ¿verdad?, empedernido, dice, o sea, duro, cuando se revela y rechaza la paciencia de Dios, ¿verdad? Cuando rechaza, ¿verdad?, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios. ¿Qué es el resultado? Dice, entonces acumulas castigo contra ti mismo. ¿Cuándo? Cuando Dios revele su ira, su justo juicio, cuando venga ese tiempo que Dios llame a cuenta al pecador. Entonces, aún aquellos que no son predestinados o elegidos, Dios aún ama. Y a veces no lo vemos de esta manera. Dios ama a través de su paciencia y su tolerancia y está tratando, ¿verdad?, por medio de muchas maneras de impactar a aquel que está en corazón, ¿verdad?, endurecido. Y vemos que Dios es sincero en ofrecer esa paciencia y tolerancia hacia el pecador, no queriendo que se pierda. Pero el hombre en su pecado se endurece aún más y más. Y no, ¿verdad?, perdamos de esta verdad que el hombre por su pecado se endurece cada día más y más. Y la gracia de Dios, ¿verdad?, como dice el dicho, ¿verdad?, que el sol, ¿verdad?, puede derretir, ¿verdad?, en la cera. Pero también el mismo sol endurece el barro. Y cuando una persona se endurece, tiene un corazón, como dice aquí, ¿verdad?, no arrepentido, atesora. Entre más se endurece, más atesora. ¿Qué atesora? Ira. El justo juicio de Dios. Y note, el justo juicio de Dios en contra del amor de Dios que Dios le está mostrando al pecador en su paciencia y en su tolerancia de él. Aleluya. Ahora, la dureza del corazón humano y pecaminoso
Es la única razón por qué la gente persiste en su pecado. Se endurece en ese pecado. A pesar de que Dios es bueno hacia ellos y a pesar de que Dios muestra su amor sincero cuando derrama su misericordia y los llama al arrepentimiento. Vamos a Romanos otra vez, capítulo 9. Ahora, quiero reconocer en este momento que el explicar el amor de Dios hacia la gente reprobada, la gente no elegida, no es tan simple como a veces algunos tratan de hacerlo. Reconozco que hay estos desafíos en explicar el amor de Dios hacia la gente que es reprobada, a quienes Dios va a juzgar en su justo juicio. Porque después de todo lo que sabemos de las Escrituras, y quiero que veamos esto muy claramente, Romanos 9 y el verso 13, leemos esto acerca de Dios. Está escrito: a Jacob amé, Dios dice, mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Ahora, otra vez, tenemos que ver qué nos dice la Escritura en su totalidad acerca de este Dios a quien nosotros servimos. Porque como dije, alguna gente quiere hacer a Dios todo amor y solamente entendemos a Dios acerca del amor de Dios hacia sus hijos. Pero aquí vemos que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. El mismo Dios. Ahora, una vez vino una mujer al predicador, no me acuerdo su nombre en este momento, pero creo que fue Charles Spurgeon. Y le hizo la pregunta después de una predicación, le dijo: pastor, yo no entiendo ese versículo. ¿Por qué dice que Dios aborreció a Esaú? La palabra aborrecer es odiar. ¿Por qué es que Dios odia a Esaú? Yo no puedo captar eso de un Dios de amor. ¿Cómo es que Dios odia a Esaú? Y le dijo el predicador Spurgeon a la mujer, le dijo: pues yo estoy de acuerdo contigo. Pero a mí lo que me sorprende no es por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que me sorprende es por qué Dios amó a Jacob. Dijo: eso a mí me sorprende. Que Dios haya amado a aquel que era un engañador, que engañó, le quitó a su hermano, ¿verdad? La bendición. Que nosotros nos ponemos a pensar: ¿por qué Dios ama a nadie? Que fuimos pecadores. Eso es lo que nos debe sorprender. No que Dios odia ¿verdad? Y aborrece a los pecadores. Pero lo vemos y lo creemos porque la Escritura lo presenta de esa manera. En el Salmo 111 de la Reina Valera, aquí dice: Dios es justo juez. Dios es un juez justo. Salmo 111. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 111. Dios está, ¿qué? Airado. O sea, la ira de Dios, el enojo de Dios contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. O sea que vemos algo así aquí de Dios. Dios ama al pecador siendo paciente hacia él, ¿verdad? Mostrando longanimidad, dice la Escritura, tolerancia. Porque ese amor y tolerancia, dice, son las evidencias de Dios alcanzando en amor al pecador. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Pero vemos que al mismo tiempo, dice, Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. En Juan 3:36, en la Biblia de las Américas, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, note, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y esta es una revelación muy importante y muy interesante para nosotros saber. ¿Dios ama al pecador? Sí, pero lo ama siendo tolerante, llamándolo para que se arrepienta.
Pero eso no quiere decir que todo lo demás que el pecador merece se hace a un lado. No, note lo que dice. Que el que no cree, no obedece al Hijo, el que nunca verá la vida. Pero dice que la ira de Dios, ¿qué es la ira de Dios? Es el juicio, es el castigo de Dios. Es lo que Dios traerá sobre los impíos, aquellos a quien dice Él está irado con ellos todo el día. Pero noten lo que dice aquí, que la ira de Dios no va a venir sobre ellos. Dice la ira de Dios permanece sobre ellos. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente que rechaza a Cristo ya tiene el juicio sobre ellos. La ira de Dios ya está sobre ellos, solamente esperando que ese pecador muera. Y muere para ser juzgado por Dios. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que el evangelio, hermanos, que Dios nos ha a nosotros encomendado, es lo necesario para que los hombres sean salvos. Y por eso debemos compartirlo. Dios ama a los pecadores siendo tolerantes, siendo compasivo, siendo, verdad, paciente con ellos. Pero eso no quita que la ira de Dios siga sobre ellos. ¿Por qué? Porque están en la condición de pecado. Y luego Romanos 1, verso 18, vamos a ir pronto, dice la Nueva Versión Internacional: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Note que Pablo muy claramente dice aquí que Dios revela su ira del cielo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se revela la ira de Dios desde el cielo? Bueno, dice, contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, de los hombres. La ira de Dios viene contra toda impiedad, contra toda injusticia. Note lo que dice, que con su maldad obstruyen la verdad. Estaba pensando de esto el otro día y me hice yo la pregunta: ¿qué maldad en mi vida obstruye la verdad de Dios? Póngase a pensar. Cuando usted peca contra Dios, esa maldad obstruye la verdad. Y cuando el pecado y la maldad obstruyen la verdad de Dios, ¿qué ocasiona eso en Dios? Ira. Dios se enoja. A veces, ¿verdad?, en la iglesia contemporánea se ha pensado que Dios, sí, en el Antiguo Testamento, Él era, ¿verdad?, muy cuidadoso, ¿verdad?, del pueblo y realmente estallaba en contra de, aún hasta del pueblo, cuando ellos pecaban. Pero ahora en el Nuevo Testamento, bueno, tenemos a Jesús y Él vino predicando, ¿verdad?, que el Padre es amoroso y nos ama y ya realmente no es lo mismo. Nunca hagamos ese error, hermanos, porque es un error muy, muy destructivo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Sabía usted eso, verdad? El mismo Dios que en el Antiguo Testamento manifestaba su ira muchas veces, es el mismo Dios, el mismo Padre del Señor Jesucristo. Y el hecho de que el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos habla del amor de Dios, y por eso tenemos que discernir qué quiere decir la Biblia cuando habla del amor de Dios. El amor de Dios hacia los hijos de Dios, el amor de Dios hacia los pecadores. Y cuando leemos la Escritura vemos que la ira de Dios permanece sobre todos los que están perdidos. Y no importa qué tan bueno aparezca ser, si no conoce a Cristo y se ha arrepentido, esa persona está bajo la ira de Dios, permanece sobre ellos. Y cuando la gente que no conoce a Cristo vive en manera injusta o en una impiedad, y por esa injusticia y esa impiedad, dice, obstruyen la verdad, la ira de Dios se manifiesta del cielo. Y esa ira de Dios a veces se manifiesta en muchas diferentes maneras. Y si usted lee el capítulo 1 de Romanos, se va a dar cuenta ahí en el capítulo 1 de Romanos que la ira se manifiesta en muchas diferentes maneras.
en la caída del hombre, en la declina moral. Como dije, a veces la gente que vive en la inmoralidad, en el homosexualismo, en el lesbianismo, piensan que son libres y no se dan cuenta que están viviendo bajo el castigo y la ira de Dios. Que eso que ellos viven, que obstruyen la verdad, la ira de Dios los lleva a más y más esclavitud. No, hermanos, la inmoralidad no es libertad. La inmoralidad es la evidencia del juicio de Dios sobre aquellos que obstruyen la verdad. Y por eso nosotros debemos de tener compasión de aquellos que se encuentran en esa esclavitud pensando que es una liberación y no lo es. Dios aborrece el pecado, algunos dicen, tratando de quizá menguar un poquito, ¿verdad?, de lo que Pablo enseña en el Nuevo Testamento. Y dicen, bueno, la explicación es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Usted ha oído esa verdad? Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Pero mi pregunta es, ¿a quién envía Dios al infierno? ¿El pecado o al pecador? El pecador es el que va a terminar en el infierno si no se arrepiente. Puede decir amén. Así que no podemos eliminar, hermanos, la severidad de esta verdad que hemos estado leyendo, negando el odio de Dios, la ira de Dios por aquellos que viven en la maldad. Y tampoco debemos considerar este odio divino. Esaú he odiado, ¿verdad? Como una mancha en el carácter de Dios. Como dije, la persona que preguntó, no entiendo cómo un Dios de amor puede odiar a Esaú. Y pensamos que ese odio es una tacha en el carácter de Dios, pero no es. Porque, hermano, escuche esto. El odio que Dios tiene hacia el pecado y el pecador es un odio santo. Es una perfección de su carácter. No es una tacha de su carácter, ni mancha en su carácter. No es que Dios, ¿verdad?, sea bueno, pero tiene esta parte de su carácter que, como nosotros, ¿verdad?, podemos ser buenos, pero hay áreas en nuestro carácter que no reflejan la gloria de Dios. Pero Dios no es así. Porque todas las características de Dios, de su carácter, son perfectas y son santas. ¿Sabía que Dios no solamente odia y se enoja y tiene ira? Cuando nosotros nos enojamos, muchas veces ¿cómo decimos? Nos pasamos. ¿Pero por qué? Porque a veces el enojo nuestro no es un enojo santo. Es un enojo a veces, ¿verdad?, egoísta. ¿Sabía usted que Dios es celoso? El celo en el hombre muchas veces es egoísta. Pero el celo de Dios no es así. El celo de Dios es santo. Es un aspecto de su santificación, de su santo carácter. Y Dios es, celoso por su pueblo. Celoso por la justicia, celoso por la rectitud, celoso por las cosas divinas de su carácter. Así que el odio de Dios, cuando Dios dice que Él odia, ¿verdad?, lo debemos de ver otra vez como un aspecto santo de su carácter. En Romanos 12, voy a terminar aquí esta mañana, Romanos 12, y la semana que entra vamos a entrar un poquito más profundo acerca de este amor que Dios tiene, el amor de Dios. Así que el odio, como dije, de Dios hacia la gente malvada es un odio santo. Es perfectamente consistente, la Biblia nos enseña, con su santidad inmaculada, su santidad inaccesible, su santidad incomprensible. En Romanos 12, verso 9, Pablo escribe esto y quiero dejarles con este
en esta escritura y que usted lo piense, este principio. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. El amor debe ser, dice otra traducción, sincero. Nada de fingimiento. ¿Usted cree que el amor de Dios es sincero? Sí. Dios no finge. El amor, dice, debe ser sincero. Y obviamente está hablando aquí el amor que nosotros como cristianos tenemos, el amor ágape, el amor de Dios. Y dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ahora noten lo que está diciendo. Su amor debe ser sincero. Aborrezcan. Pero estamos hablando de amor. ¿Cómo nos habla de odio? Porque la palabra aborrecer quiere decir odiar. Odie el mal. Su amor sea sincero, como debe ser. Acuérdense que le dije, Pablo dijo que nuestro amor, ¿verdad?, tenga discernimiento. Que nuestro amor sea correcto, recto. Cuando hablamos del amor de Dios, no es un amor emocional. Es un amor que, ay, mira, yo amo a todos y los abrazo. Qué bueno. Pero el amor sincero, escúcheme, el amor de Dios, ¿qué hace? También aborrece. De hecho, si usted va a amar sinceramente, tiene que aborrecer aquello que no es amor. Aquello que no es verdad, recto y justo. Aquello que no se asemeja a nada de Dios. El amor de Dios es sincero y Dios aborrece el mal. Y dice, y aférrese al bien, a todo aquello que es bueno. Ahora Pablo declara aquí entonces que nosotros podemos amar sinceramente mientras al mismo tiempo aborrecemos el mal y nos aferramos al bien. Y lo dejo con este pensamiento. Si nosotros podemos hacer eso, Dios ciertamente puede hacer lo mismo. Amén. Y por eso Dios ama y aborrece sin ninguna contradicción. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, porque entre más, Señor, entramos a tu palabra, más luz nos das tú. Los conceptos erróneos, equivocados que hemos tenido, Señor, quítalos y haznos verte como eres tú, un Dios de gran amor y compasión, tolerancia y misericordia, pero que tú no quitas, Señor, tú no dejas libre al culpable. Tú, Señor, aborreces y detestas y odias la maldad y los malos que se encuentran en esa maldad. Tu ira se manifiesta desde el cielo en contra de toda injusticia y pecado. Ayúdanos para entender, Señor, quién eres tú verdaderamente. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias este día porque tú nos has amado. Y tú, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, nos has traído a tu familia. Y te damos gracias, Señor. Porque sabemos que esa bendición tú no las diste simplemente porque decidiste amarnos. Yo te adoro, Señor, y te alabo. Porque eres un Dios perfecto, glorioso y majestuoso. Enséñanos, Señor, tu amor y cómo vivir en él. Y cómo verlo, Señor, en una manera correcta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.